Buenas tardes, doctor. Ok, mejor no toco la parte visual porque cada rato se está descomponiendo esto. Para empezar de una vez, los grupos, grupo uno que le corresponde presentar la parte práctica. Ok. Adelante. Está terminando de cargar. Ahí Muy bien, espero. está. Ok, Bueno, buenas tardes, sí, ya se ve. doctor. Buenas tardes, compañeros en general. El día de hoy le vamos a hablar sobre un examen que nos ha tocado. Los integrantes son López Yupanqui Ángela, Sáenz Vázquez Antonio, Valencia Pillaca Josian y quien les habla Regalado Arena Celeste. En este caso tenemos el examen. Es una paciente mujer de 31 años de edad con el siguiente análisis de depuración de creatinina que vamos a proceder a analizar. Empezando con lo que son revistas previas, vamos a tener lo que son indicaciones para la colección de la orina en 24 horas. Son 4 pasos. El día que se inicia la colección de la orina, se debe eliminar la primera orina, se debe reunir esta orina en un recipiente ya sea de plástico o de vidrio, limpio y seco. Se debe colectar toda la orina del día, tarde y noche, sin excepciones. Y en el caso de que se olvide alguna muestra, se tiene que suspender y se tiene que volver a iniciar. Y se debe incluir la primera orina del día siguiente y acudir al laboratorio en ayunas. Entonces, teniendo esto, lo que es la depuración de creatinina en 24 horas, tenemos el volumen total de la paciente, que es 4.177 mililitros. Y el rango de referencia normal es entre 1000 a 2000, entonces podemos decir que el volumen total está incrementado. Entre las causas principales de un volumen total incrementado tenemos lo que es la sobrehidratación, la diabetes insípida, la diabetes mellitus, en el caso de un embarazo, enfermedades renales y el uso de diuréticos. Ahora, por otro lado, lo que es el volumen minuto, hay que dividir lo que es el volumen urinario colectado entre 1440. No debemos olvidar, como dice aquí, que los riñones en condiciones normales producen 1 mililitro de orina por minuto y el día completo tiene lo que es 1440 minutos. Por ende, haciendo lo que es la fórmula, tenemos que el volumen minuto de la paciente es 2.90 mililitros por minuto. Siguiendo con lo que es el análisis de la talla, el peso y la superficie corporal de la paciente. La talla de la paciente es 1,60, el peso está a 62 kilogramos y el IMC de la paciente es 23,62. Entonces podemos decir, según la tablita que tenemos aquí en la parte inferior, que está dentro de un rango normal. Y la superficie corporal de la paciente, siguiendo lo que es la fórmula de la superficie corporal, que es la raíz cuadrada del peso por la talla entre 3600, es de 1.67. Entonces, siguiendo con lo que es la creatinina en orina, la paciente presenta 27 miligramos por decilitro y el rango de referencia normal es entre 28 y 217. Entonces tenemos lo que es una creatinina en valores disminuidos. Esto nos puede condicionar un problema renal, puede dar por el sedentarismo, por un déficit alimentario, en el caso del embarazo, obstrucción de vías urinarias, envejecimiento, que no sería el caso de la paciente, o problemas musculares. También llegamos a lo que es que posiblemente el valor disminuido de esta creatinina en orina se haya alterado por la poliuria que presentaba la paciente al inicio que ya expliqué. Entonces, siguiendo con lo que es la depuración de creatinina, en la paciente se da lo que es 150.6 mililitros por minuto. Y los rangos de referencia normales es entre 71.2 y 151. Entonces tenemos que la depuración de creatinina está dentro de los valores normales
aproximándose a lo que es al límite superior. En este caso se usó la fórmula de creatinuria por volumen urinario sobre creatinemia, pero también tenemos lo que es la fórmula de Crocroft-Gault, que es esta de aquí que podemos ver en la imagen. Esto es lo que estima el aclaramiento de creatinina y se debe corregir a la superficie corporal, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. La depuración de creatinina corregida en el caso de la paciente salió 156 mililitros por minuto, perdón, y está, como podemos ver, elevado, ¿no? Ya que los rangos de referencia son de 88 a 128. Esto nos puede hacer sospechar de una necrosis tubular aguda en el caso de deshidratación, nefropatías diabéticas, distrofias musculares, pielonefritis u obstrucciones de las vías urinarias. En el caso de la creatinina sérica, tenemos un valor de 0.52 miligramos por decilitro y está dentro de los valores de referencia dentro de lo que son las mujeres, pero está cerca a lo que es el límite inferior. También tenemos, con el grupo hicimos lo que es el filtrado glomerular, con ayuda de un programa que encontramos. Hicimos lo que es la estimación del filtrado glomerular MDR-CKD-EPI, que nos decía que en la raza blanca la paciente tendría si es de raza blanca tendría 127.3 y siendo de raza negra tendría 147,6. Esto nos dice que tiene un filtrado glomerular elevado. Entonces llegamos a las conclusiones de que la paciente está con poliuria, lo que nos puede hacer sospechar de una posible sobrehidratación, el embarazo, consumo de diuréticos y la diabetes mellitus, entre otros. La creatinina en orina está disminuida, que nos hace pensar en problemas renales, un déficit alimentario, embarazo o en la posibilidad de que esté disminuida ante la poliuria de la paciente. La depuración de creatinina en valores normales está cerca del límite superior, como ya lo había mencionado. La depuración de creatinina corregida está elevada. La creatinina sérica está en valores normales y el filtrado glomerular está elevado. Y nuestra principal sospecha ante esto es una posible nefropatía diabética. Y también el posible uso de diuréticos también puede aumentar lo que es la depuración de creatinina en orina. Ahora, los exámenes complementarios que le mandaríamos a la paciente sería un hemograma completo, un perfil bioquímico, el examen completo de orina. También se le mandaría lo que es una proteína en 24 horas, el análisis de los electrolitos, pruebas para la diabetes mellitus, hemoglobina glicosilada, la PTOG, la glucosa en ayunas, pruebas para el análisis de la hormona antidiurética en sangre y pruebas para el descarte de embarazo como la hormona gonadotrópica sanguínea, ¿no? Eso sería todo, doctor. Gracias. Vamos a ver la primera presentación. ¿Ok? Ok. A ver. Tu grupo puede ayudarte también a poder responder a estas cosas, ¿no? Porque es un resultado interesante. ¿Ok? Mire, hay un volumen bastante marcado, fuera de todo lo normal. Hay una superficie corporal de unos 67, la creatinina en orina está ligeramente, podemos decir que está abajo. Una depuración que reajustando con todo, o sea, correctivo está igual, sale 153
tanto, uno podría manifestar que había un problema de tipo renal. Una creatinina de 0,52. Siempre le he mencionado que eso es una de las cosas, porque muchas de estas fórmulas a veces no son tan compatibles. Existen 13 fórmulas y a veces hay que utilizar una de ellas para una estandarización. Pero aún así, siempre la creatinina va a ser uno de los elementos para la evaluación, ¿no? Aparte de otro. En primer lugar, ¿cuál fue tu diagnóstico primario? Probable. Posible nefropatía diabética, doctor. Una de ellas. No hay otra. Bueno, También pensamos la que nefropatía. podría ser por el uso de los diuréticos, si es que en el caso de la paciente estuviera consumiendo, no sabemos. Okay. ¿Cuál serían los exámenes que le solicite para esa nefropatía diabética? La primera estábamos pidiendo lo que es un examen completo de orina, la proteína en 24 horas, el análisis de los electrolitos. También estábamos pensando en pedir lo que es la hormona antidiurética sanguínea para descartar más que todo, ¿Qué cosa? para descartar lo que ¿Qué cosa? podría ser una diabetes insípida. Ya. Hay algunos datos ahí. Y la otra era que mencionaste es un HCG o no. Doctor, disculpe. ¿Mencionaron el HCG mencionaron o no? ¿Su unidad beta? Sí, Hay sí, eso un, lo mencionamos. ujú, hay una patología, lógico, o sea, uno se pone a pensar, poliuria, de frente pasamos poliuria, polifagia, polidipsia, ¿no? Entonces, es una cuestión diabética, probable ser diabético, nadie lo está negando. Entonces yo ya pido lo que ustedes han pedido. Segundo, si yo estoy pensando, eh, lógicamente, todo lo que han pedido ustedes para nefropatía, los daños renales, la depuración, nuevamente los controles, el examen de orina. Bien. Segundo, lo que ustedes están planteando también, y eso es interesante, el HCG, digo, el HAT, porque aquí, recuerden ustedes que hay no solamente glucosuria o diabetes gestacional, también se conoce que hay casos de diabetes insípida gestacional. Entonces, una de las particularidades es justamente el dosaje del HAT. Y cuando le dosan, van a ver ustedes que hay descenso de eso, entonces por razón que no hay la absorción del líquido y se elimina. Y va a haber pérdidas, solitos, también lo han pedido ustedes. Les cuento, ustedes estaban cerca, pero la idea es que ustedes hagan un uniforme, ¿no? De cosas. O sea, dentro de esto, la particularidad es, puede ser una estante nada más, es posible, pero hay condiciones. Es una diabetes gestacional, es muy probable. No tenemos el examen de orina para ver si hay glucosuria, el examen de esto. Pero esta evidencia de esa poliuria sí nos orienta a eso. Entonces, hay dos patologías. Si ustedes tienen el HCG arriba, hay dos patologías que pueden ustedes referirla, ¿no? Una diabetes, una nefropatía y una diabetes insípida. Hay particularidades, sobre todo ese es el hallazgo, en este caso del el HAT. Y luego ver la concentración de la orina, que también hubiera sido interesante, ¿no? En ambos casos hay concentración elevada, etcétera. Hay pérdida también de electrolitos, abundante líquido que se está eliminando, electrolitos en sangre, electrolitos en orina. Sobre todo, hormona. Esa es una de las condiciones. Ahora, podría significar una situación genética, es otra cosa, pero esas dos cosas son importantes.
Y esto ya se conoce, o sea, los ginecólogos lo conocen como una particularidad también de esta transitoriedad. Y esto, igual que la diabetes gestacional, debe desaparecer después del parto. O sea, ha sido transitorio, ha sido un bloqueo, ha sido hormonal, ahí nomás quedó. Pero si continúa, ya es una patología que la tenía solamente de fondo y el embarazo ha significado el gatillo, se puede decir. ¿Sí? Están cerca ustedes. Pero, como les digo, en las próximas oportunidades, porque va a haber otros exámenes, determinen las dos posibilidades y ahí ustedes comienzan a colocar qué análisis son importantes para eso. A pesar de que esta es una sola nada más, se dan cuenta, siempre les he dicho, hay una patología, hay una situación acá que también está volteando por la cantidad del volumen, tienen una edad. Esto es importante, sobre todo que es sexo femenino, si fuera masculino sería otra cosa, ¿no? Pero acá hay dos patologías muy probablemente gestacionales. ¿Okay? Y de ambas cosas, ¿no? ambas posibilidades, ¿sabes? Sobre todo por la poliuria. En ambos casos se da. ¿Okay? Bueno, gracias, Celeste. Sí, doctor, disculpe. Solo para recalcarle, somos el grupo 3. Hubo una confusión y pensé que Sí, éramos el sí. primer grupo. No, está bien, sí. Acá yo los tengo anotados, Celeste, no te preocupes, es el 3. Ok, gracias, doctor. Es el- A ver, el grupo 1, a ver si está listo. Sí, doctor. Buenas tardes. Alejandro. Soy Ok, del buenas tardes. grupo 1, Alejandro Díaz. Sí, encantado. Ahí está. Ya, doctor. Dame un segundito, voy a compartir la pantalla. Para que ya... La idea de todo esto, les digo, acá no van a ver un diagnóstico pues inmediato porque tienen clínica, todo eso. La idea no es eso, ¿no? La idea es que examinar, y eso es lo que hemos dicho en un comienzo con la especialidad, es que ustedes aprendan a hacer lectura de los análisis, porque las otras cosas lo van a tener. Van a tener ustedes la clínica, van a tener el examen, etcétera, pero esto es lo también que les va a ayudar a ustedes a hacer un diagnóstico eh, más certero, se puede decir, ¿no? Porque esto es importante también. Ok, adelante, Alejandro. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Por acaso? Sí se ve. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos, compañeros. El día de hoy, bueno, nos ha tocado exponer a mi grupo, el grupo 1, acerca de la función renal. Los integrantes son, bueno, el que le habla, Alejandro Sebastián Díaz Sánchez, Marco Junior Rey, Luis Fernando Roca y Gustavo Rodolfo Rosnau. Bueno, respecto al caso clínico, bueno, tocó hacer acerca de un paciente masculino de 15 años. Nos pareció interesante digamos, este dato del paciente porque eso nos indica que es un paciente joven, ¿no? Que está en todo, digamos, en la etapa de la adolescencia. Y bueno, hay, digamos, factores de riesgo interesantes, ¿no? Para su edad, como por ejemplo las enfermedades de transmisión sexual, también un poco lo que tiene que ver el tema medicamentoso, las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, para poder, digamos, entrar al entorno de lo que vamos a hablar un poco. Para esto, al paciente le hicieron, digamos, dos tipos de examen. Para empezar, en un primer día le hicieron un examen de orina y en un segundo día le hicieron un examen de sangre. Bueno, en el primer día el paciente obtuvo una urea de 155 miligramos por decilitro, obtuvo una creatinina de 5 miligramos por decilitro y una proteinuria de 3 cruces, 300 mililitros por cada 24 horas. En este caso está coloreada este color porque, digamos, estos valores están alterados. Luego ya voy a explicar más o menos cuáles son exactamente los valores y qué podría estar pasando en el paciente. Luego de esto, al siguiente día, al paciente también le hicieron, ahora más que nada, un examen de sangre y ahí encontraron que la creatinina sérica estaba en 9,57 miligramos por decilitro, también está elevada, de color amarillo. Urea sérica en 93 miligramos por decilitro, también estuvo alto. Hematocrito 35,2, también estuvo, digamos, más bajo lo normal. En el caso de las proteínas, sí estuvo, digamos, en su rango, 7,9 gramos por decilitro, y también por el lado de la albúmina,
hubo 3.80 que también estaba en el rango, ¿no? Acerca también de el sodio, el potasio, el único que se encontró alterado fue el sodio, que está un poco disminuido, ¿no? En este caso el potasio estuvo en su rango y digamos en este caso el cloro también. Luego de eso también en el segundo día le hicieron un examen ya, digamos, de orina, para ver más que nada cómo estaban las características. El pH estuvo exacto, estuvo, digamos, en su rango. Sí hubo algo interesante en la parte de la densidad, hubo 1008, ¿no? Está un poco disminuida la densidad. En el lado de las proteínas tuvo dos cruces, leucocitos estuvo abundantes, hubo una leucocitosis, lo que también nos guía a pensar en distintos factores patológicos, y bueno, hubo escasos hematíes. Bueno, luego de eso encontraron cilindros granulosos y epiteliales positivos. Bueno, eso fue con respecto a lo que nos indica, ¿no? En la historia que nos mandaron. Bueno, entonces, acerca del primer día, lo que el paciente le encontraron fue 155 miligramos por decilitro en la urea. Sin embargo, hay que recordar que los valores normales de la urea va a ser menor a 40 miligramos por decilitro. Por ende, digamos, eran valores muy elevados. Con estos valores muy elevados, podríamos estar hablando que el paciente tenga una dieta hiperproteica, deshidratación, pielonefritis crónica, sangrado, gastrointestinal, falla renal, ejercicio físico, intenso, etc. Recordemos que la urea básicamente nos va a indicar cómo es la función, ¿no?, de los riñones. Y aparte de eso, este es un componente que se forma básicamente de la descomposición de las proteínas. Después la creatinina, que podemos verla que el paciente la tenía en 5 miligramos por decilitro y los valores normales son de 0.9 a 1.3. Por ende también podemos ver que el paciente lo tenía elevado, ¿no? Respecto a las causas por que se puede dar esta elevación de la creatinina, son suplementos alimenticios, ejercicios físicos diarios, dieta abundante de carnes rojas y algunos medicamentos. Bueno, otras asociaciones que se dan al aumento de la creatinina son la obstrucción del tracto urinario, necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, pielonefritis y diabetes mellitus, ¿no? Bueno, luego de esto también encontramos la parte de las proteínas. La encontramos en 300 miligramos cada 24 horas. En este caso también estuvo bien elevado porque el rango, digamos, en un dosaje, digamos, aleatorio es de 0 a 0,14 miligramos por decilitro. Y el rango en cada miligramos cada 24 horas es menor de 80. Las proteínas estaban elevadas. Por ende, podemos ver marcadores a nivel de, digamos, que nos van a indicar que algo está pasando en el riñón del paciente, ¿no? Definitivamente tiene algo, adolescente de 15 años. En el caso de la proteína, bueno, lo que podemos ver es que hay una amiloidosis, lo que puede dar, ¿no?, que haya digamos, una excrescencia digamos, en este nivel de las proteínas. Se puede ver una amiloidosis, nefropatía crónica, diabetes mellitus, glomerulosclerosis focal, segmentaria también, glomerulonefritis, pielonefritis, infección, síndrome nefrítico. Bueno, eso con respecto al primer. Ahora, respecto a las proteínas aumentadas, pueden haber tanto falsos positivos como falsos negativos. Respecto a los falsos positivos, puede haber una orina muy concentrada, puede dar también por una orina alcalina, una hematuria macroscópica, piuria, hematuria, constantes dados, contaminación con alguna sustancia. Y los falsos negativos se puede dar por orina diluida cuando la densidad es menor a 1010, orina ácida cuando el pH es menor a 4.5 y proteinuria de bajo peso molecular. Bueno, continuando con la parte de la proteinuria, acá son, digamos, también factores, ¿no?, que nos van a determinar tal vez cuando un paciente podría presentar proteinuria. En este caso se puede dar por una amiloidosis. Recordemos que es un material, ¿no?, amiláceo amorfo que aparece, ¿no?, en distintas patologías. Se puede dar por una nefropatía crónica, diabetes mellitus. En este caso es un paciente de 15 años, podemos pensar que es un tipo 1, ¿no? También se puede ver a una glomerulosclerosis focal o segmentaria, se puede ver una glomerulonefritis, una pielonefritis y un síndrome nefrítico, ¿no?, indicándonos que hay un problema renal. Al segundo día, hoy vamos a hablar de los valores en sangre. Se encontró que la creatinina sérica estaba en 9.57 miligramos por decilitro. Esta prueba mide el nivel de creatinina en la sangre y proporciona una estimación de cuán bien los riñones están realizando su filtrado, la famosa tasa de filtración glomerular. En este caso podemos ver que el primer día la creatinina está excretando, digamos, en altas cantidades, y el segundo día en sangre podemos ver cómo la creatinina
en sangre propia está muy aumentada, entonces podríamos estar hablando de un problema netamente renal, que podríamos estar yéndonos por la parte tubular, ¿no? Que es por justamente este factor, que es la tasa de filtración glomerular. Valores normales, en este caso en sangre, es de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro, y nos pueden alterar diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, presión arterial muy alta, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y fármaco. Después la urea sérica, que es la urea que se encuentra en sangre, el paciente obtuvo 93 miligramos por decilitro y valores normales son de 20 a 40 miligramos por decilitro. También podemos encontrar urea alta en sangre, entonces podemos estar hablando que también hay un problema renal. ¿Qué puede alterar, no? Justamente el acúmulo de urea en sangre? Lo puede alterar fallo hepático, como un tema de transaminadas elevadas, un fallo renal, acompañado de aumento de creatinina, dieta hiperproteica y cuando hay muchos, digamos, en este caso, ejercicio físico o entrenamientos, ¿no? Bueno, continuando con el examen del segundo día, encontramos el hematocrito. El hematocrito del paciente fue de 5.2. Y bueno, en este caso acá puse un gráfico para poder explicar cómo son, digamos, el hematocrito que tiene que ser por edad. En este caso, nuestro paciente tiene 15 años, su rango debería estar de 37 a 45. Entonces, voy a hacer una fecha. ¿Pueden ver el puntero? ¿Por acaso? Sí se ve, Sí se ve. Listo. sí se ve, sí se ve. Listo. Entonces, bueno, como mencionaba, los datos son, ¿no?, que de 5 a 15 años el hematocrito debería ser de 37 a 45%. Y nuestro paciente lo tenía en 35.2, por ende podemos estar hablando que hay un problema, ¿no?, un tema a nivel hemático. Recordemos que el hematocrito es, bueno, se puede medir, ¿no?, que es aproximadamente el valor de la hemoglobina multiplicada por 3. Y bueno, es el porcentaje que va a representar es la cantidad de eritrocitos en sangre. Por ende, podríamos estar hablando que hay eritrocitos disminuidos en sangre. Y bueno, ¿cuáles son las causas? O sea, está ligeramente disminuido, ¿sí? Pero de todas maneras es un dato interesante. ¿Cuáles son las causas que nos pueden dar un hematocrito disminuido y puede ser una anemia? Fallos en la médula ósea, radiaciones, toxinas, fibrosis, tumores, hemorragias, hipertiroidismo, hemólisis, leucemias, problemas de alimentación, dermatoidea. Pero en este caso, más que nada, por tal vez una anemia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que también encontramos acerca del potasio y el cloro. Lo único que encontramos disminuido fue el sodio. Por ende, tendremos una hiponatremia leve, ¿no? Porque recordemos que los valores normales son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Encontramos en nuestro paciente 131. El potasio sérico, los valores normales son 3,75 a 5.2 miliequivalentes por litro. En el paciente estaba en el rango. Y bueno, el cloro sérico, igual, como podemos ver, estamos en el rango. Entonces, el único a destacar que tenía una hiponatremia leve, ¿no? Bueno, entonces, un poquito para profundizar en la parte de las causas de hiponatremia, el sérico se puede ver a glándulas suprarrenales que no están produciendo, no producen la cantidad suficiente de hormonas, como la enfermedad de Addison. Puede haber una acumulación de productos de desecho en la descomposición de grasa, como la cetonuria, nivel alto de azúcar en la sangre, con una hiperglicemia, nivel alto de triglicéridos en sangre, como cantidad de agua total, bueno, más que nada por un tema de enfermedad renal o cirrosis del hígado, aumento de la pérdida de líquidos o diarreas, ¿no? Bueno, respecto a la parte química, el examen que encontramos en el segundo día, recordemos, el pH se encontró en 6.5, ¿no? Entonces se podría decir que el pH estaba en sus valores normales, ¿no?, que es un valor de 4.6 a 8. Después, lo que sí nos pareció muy interesante del grupo fue la parte de la densidad, ya que recordemos que la densidad normal es de 1010 a 1025. El paciente tenía una densidad baja, en 1008. Bueno, ligeramente baja, de todas maneras era una densidad baja. Entonces era un factor interesante. Luego de esto, las proteínas también en orina se encontraron 2 cruces. Y bueno, eso justamente, acá podemos ver un cuadrito donde explica cuando es el grado de cruces. En este caso, si la proteínas cruces, tendríamos un rango de proteínas de 100 a 200 miligramos por decilitro, lo que nos va a indicar una turbidez con granulación y floculación. Y bueno, estos son un poco los valores que recordemos cómo son. La muestra de orina aleatoria debe estar en un rango de 0 a 14 miligramos por decilitro, y una muestra de orina cada 24 horas tiene que ser menor a 80 miligramos cada 24 horas, ¿no? Que es normal. Pero acá lo más interesante fue la
tanto la densidad como la protección. Entonces, hablando más que nada de la primera parte de la densidad, quisimos ahondar un poco más en esta parte. Y bueno, la densidad del paciente fue 1008, tenía una hipostenura, en este caso cuando es la densidad está alta. Recordemos que los valores normales son de 1010 a 1025. Y bueno, ¿qué puede dar una densidad baja en orina, no? Lo puede dar una pielonefritis aguda, una falla renal aguda, una nefritis túbulo-intersticial, un hiperaldosteronismo, un uso de diuréticos, una insuficiencia suprarrenal, una diabetes insípida neurogénica y en la sobrehidratación, ¿no? Acá hay unas causas, ¿no? De nefritis túbulo-intersticial, lo puede dar una infección viral, bacteriana, parasitaria, lo puede dar inmunoalérgica mayor al 80%, como antibióticos, ANS y otros, y un síndrome dismunitario o una enfermedad sistémica del sistema, ¿no? Como por ejemplo las enfermedades como el lupus, síndrome Sjögren, sarcoidosis. También puede estar asociada a glomerulonefritis extramembranosa o anticuerpos tubulares distales, síndromes de Pinu. Finalmente, lo que viene a decir la necrosis tubular intersticial y hepática. Ahora, continuando con el examen de orina, en la parte del microscopio encontramos lo que vendría a ser una leucocitosis, ¿no? Recordemos que encontramos 5 a 10 por campo, son leucocitos abundantes. Recordemos que lo normal es de 0 a 4 por campo. Encontramos una... ahora, ¿qué puede dar leucocitosis? Nos puede dar una infección del tracto urinario, una pilonefritis, cistitis, etc. Y hematíes lo encontramos en el rango normal, vía hematuria. Tenía 1 por campo, y justamente esos son los valores normales, ¿no? Entonces, finalmente en el examen lo que encontramos fue cilindros granulosos y epiteliales. En este caso, ¿qué significa cada uno, no? En este caso, los cilindros granulosos significan que hay una saturación de material granular de naturaleza proteica. ¿Esto qué nos puede indicar? Que nuestro paciente tiene una glomerulonefritis, una insuficiencia renal aguda, necrosis tubular aguda, grandes esfuerzos físicos, ¿no? Y cuando tenemos cilindros epiteliales, son células que por la presión de los túbulos adoptaron forma de cilindro y vienen de las vías urinarias altas, ¿no? Puede deber a una nefrosis, amiloidosis, necrosis tubular aguda, trasplante fallido. Como podemos ver, encontrar eso en un examen de orina es peligroso. Es un dato que nos indica que definitivamente hay un daño renal, un tema renal. Entonces, finalmente, con el grupo concluimos justamente por la edad del paciente, 15 es un paciente varón, nuestro posible diagnóstico sería una insuficiencia renal aguda acompañado de una infección urinaria, una ITU. Respecto a la insuficiencia renal aguda, nos estamos guiando por un tema tubular. Muy a fondo no sabíamos cómo dar la enfermedad exacta, pero sí al menos una insuficiencia renal de tipo aguda. Y bueno, exámenes complementarios. Haríamos un hemograma completo de todas maneras para descartar diabetes mellitus tipo 1 más que nada, la glucosa y hemoglobina glicosilada, y haríamos también un aclaramiento de creatinina para descartar alguna injuria renal aguda que, bueno, prácticamente en todo caso se ha confirmado, ¿no? Bueno, sería todo. Gracias. Por favor, pasa el examen. El examen, Alejandro. ¿Este? Este, sí. Sí. Este es un paciente, un paciente de 15 años. Es una de las cosas que siempre no olviden, eso, ¿no? Un paciente de 15 años, estamos viendo todas las enfermedades infecciosas que puede tener, hasta una glomerulonefritis, estreptocócica. ¿Okay? Puede tener un problema viral también. Puede tener un problema de tipo micótico también. ¿Qué problemas puede tener? Puede tener también una diabetes, ¿no? Dependiente, ¿no es cierto? Insulino dependiente. Y puede tener alguna anomalía, tal vez. Uno se pone a pensar eso. Estos exámenes es de un paciente, se lo digo así, es de un paciente de un hospital acá pediátrico en Perú, ¿eh? Y vean ustedes tienen acá una urea y creatinina. La urea
ha rebasado, creatinina definitivamente está, hay una proteinuria a 24 horas, ¿cierto? Ya nos está hablando que hay una situación renal, no se deja, ¿no? Insuficiencia renal también es parte de eso. El segundo día viene que sube o baja. Si uno se pone a mirar, ¿qué cosa hay? No hay podemos decir, una dualidad de ambas. Hay una discordancia. Y para esta patología justamente se ve esa discordancia. Creatinina. Hay una discordancia. O sea que un día, y segundo, esa es una discordancia. Segundo, día a día hay un aumento de la creatinina. Tercero, hematocrito. Y uno se pone a pensar por qué le han tomado hematocrito. Y generalmente a veces en la patología que vamos a examinar así, implica que puede haber un problema de volemia, puede haber tenido una hemorragia, puede haber tenido algún traumatismo. O sea, ha aparecido esto. Y una proteína, a pesar de todo, miren, a pesar de todo, que supuestamente está dentro de lo normal, recuerda que es de 6 a 8 y de 3.5 a 4.5. Hay una albúmina que está abajo, que es compatible con esto de acá, es posible. ¿Te das cuenta? O sea, hay como si fuera un síndrome nefrótico, ¿no? Okay. La otra particularidad de la enfermedad viene aquí. ¿En qué caso? Y recuerden ustedes que los electrolitos tienen que ver estos, el equivalente son de suero, y han descendido un sodio, ¿no es cierto? Hay una hiponatremia. O sea, ¿dónde existe la concentración de elementos a nivel renal? Generalmente de esto, tubular. ¿Ok? Entonces nos está presentando, hay una secuencia de aumento de creatinina, que también, ya lo mencionaste Alejandro, a nivel tubular, tiene una discordancia. Son dos. Tercero, hay una hiponatremia, que hubiéramos puesto nosotros aquí también sodio en orina. Luego tienes la otra, que también es tubular, la densidad, concentración de soluto, 1008. Entonces, ya tienes 4 evidencias que son definitivamente algo que nos está apareciendo a nivel tubular. Porque esto es concentración de ahí. El resto de cosas se da por la insuficiencia, eso no lo quita. Lo cual es el fondo, ¿no? El quinto, la presencia de cilindro, miren, no hialino, hay granuloso y menciona epitelial. Quinta. Ahora, podemos enumerar otras cosas, pero lo que tenemos acá. Entonces, uno se pone a pensar que hay 5 evidencias, ¿no? De esto, de esto, de esto, de esto. Los cilindros epiteliales son de arriba, generalmente de tipo tubular. Pasa la otra, por favor, donde está creo que te falta la orina, por favor. La orina. Ah, Ok. ¿y otro? La No, pero orina, creo que te falta la leucocituria, eso. No, no, los leucocitos, segundo momento. école. Ah, Ok. Y acá no dice, por si acaso, si tú tienes una patología como si una glomerulonefritis, doctor, ¿puede aparecer una infección, un hito? Sí puede aparecer. Eso no le quita que haya una complejidad o un daño mayor, ¿no es cierto? Y acá ustedes tienen, ¿no? Por ejemplo, hay leucocituria, pero mínima, de 5 a 10 por campo. Eh, Hay una leucocituria, ¿ya? Hay de 5 a 10 por campo. Lo normal es hasta 4 o 5. Para 10 también es poco, ¿ok? Como si me dijeran de que solamente hay una respuesta inflamatoria, ¿ok? No hay otra cosa. ¿Hay algo más? ¿Algo más de esto? ¿Otro análisis de orina? Ya no hay.
sedimento. Me parece que es todo, doctor. De ahí solamente viene la parte de los cilindros. Entonces, ustedes tienen en la celular, no sé si por células epiteliales son, ¿ya? Por la presión de los túbulos. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene 5 evidencias en las cuales esa patología de este niño, y ya los pediatras lógicamente vieron toda la secuencia, historia clínica, y algo que no hemos visto nosotros, la historia clínica, porque la idea no era esa, sino juzgar los datos. Esto es el diagnóstico de una necrosis tubular. Por esas 5 cosas de evidencia. Nunca se olviden que cuando implica, sobre todo le digo, si ustedes no tienen otra cosa y la densidad persiste, por eso hay que pedir un examen de orina posterior de comparación. Si no hay una mala concentración, pues tenemos que ver, es una situación. Ahora, que esto da una insuficiencia renal, eso no se discute, ¿no? Sino que el hecho es, por toda esa discordancia que hubo, esa secuencia de subida de la creatinina, esa hiponatremia, que hubiera también ayudado mucho la hiponatremia, el sodio en orina, con el dosaje, en este caso, y la persistencia de una densidad de ese tipo, tubular. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener un esquema de manejo. Por eso les digo nuevamente, ¿no? Un solo diagnóstico, comiencen a examinar cada examen de ahí sin dejar nada y se van a dar cuenta que van a ver una representación también de la historia clínica. Estamos haciendo las cosas al revés, ¿ok? La idea es un poco hacernos pensar cuál sería la patología. Como le digo, ahorita yo le entrego pues radiografía, ecografía, le entrego todas las secuencias que el paciente ha tenido una hemorragia, este tipo, toxicidad, o de repente le han dado aminoglicósidos, tantas cosas puede haber. Entonces ya uno ya pues se imagina que debe ser eso, ¿no? La idea es irnos hacia atrás, como se dice, al revés, para poder tener esa, un poco ampliar la imagen, ¿no? De lo que significa la patología. Ok, Alejandro. Bien. ¿Cierto? Ok. Retira tu esto, ok. Grupo 2. Doctor, ¿me podría poner como Sí. presentadora? Ok, ok. Adelante. ¿Se puede ver? Disculpe. Sí, adelante. Se ve. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Hoy le vamos a presentar lo que es el examen de depuración de creatinina. Los integrantes son Arcos Chipana, Jenny Miley, Morán Madrid Josué, Navarro Castro, Estela María y Reyes Córdoba Wilson y la que les habla Cárdenas Eugis Alitzi. Bueno, tenemos a es un paciente masculino de 71 años. Desde ahí hay que empezar a pensar que el paciente ya podría tener como enfermedades propias de su enfermedad, ¿no? También presente ya con movilidades, como podría ser de repente una hipertensión arterial o una diabetes. Y también el hecho de ser del sexo masculino, ya tiene de por sí los hombres a esa edad tienen como que tienen que descartar ciertas enfermedades, ¿no? Como por así decirlo el cáncer de próstata. Bueno, luego tenemos
las pruebas que serían de la función renal, como el volumen total, volumen por minuto, lo que es la creatinina, creatinina en orina, depuración de creatinina, lo que es la talla, peso, superficie corporal. Eh, bueno, pasando a lo que es el examen de orina en sí, tenemos el volumen total de orina, que el rango normal, según establecido en el laboratorio, va a ser de 1000 a 2000 mililitros. Esto sería básicamente si hay una ingesta de líquido normal, ¿no? O sea, aproximadamente 2 litros diarios, pero en el caso de este paciente está disminuido. Está en 900 mililitros por 24 horas. Esto es bajo, pero no podemos considerarlo de repente como oliguria, porque oliguria sería menos de 500 mililitros o menos. Eh, Posibles causas podrían ser que le falte ingesta insuficiente de líquido, y esto podríamos pensarlo ya que pacientes de una edad avanzada suelen presentar esto, ¿no? Es muy frecuente que no ingieran líquido. También puede ser causa de repente de una sudoración excesiva, un daño renal, o una falla en la infiltración glomerular. Luego tenemos a lo que es el volumen de minuto urinario, ¿no? En este caso, tenemos los valores normales, que va a ser un rango de referencia entre de 6.69 a 1.38 milímetros por minuto. En este caso también está disminuido, eh, pero tampoco podríamos, por así decirlo, tampoco considerar como una oliguria, porque este sería menor de 0.3. Pero tampoco, como digo, no se puede descartar una afectación renal, ¿no? Una posible causa de esta disminución podría ser que haya un daño glomerular, una deficiencia también de ingesta de líquido. En lo que respecta a la talla, su estatura es de 1.55 metros. Con lo que respecta al peso, eh, la masa de un cuerpo es la propiedad característica del mismo, ¿no? En este caso, el paciente pesa 60 kilogramos. Y si vemos, por así decirlo, su IMC vendría a ser 24.97, que está, por así decirlo, dentro de un rango normal, pero ya puede llevarlo como que a un límite de tener sobrepeso. Y esas consecuencias de sobrepeso podrían ser enfermedades coronarias, de repente hipertensión arterial, diabetes, una posible dislipidemia. Luego tenemos a la superficie corporal, que el valor normal es generalmente 1.7 metros cuadrados, medio para el hombre 1.9 y para la mujer 1.6. Bueno, en este caso el paciente tiene de superficie corporal 1.62 metros cuadrados. En lo que es la creatinina sérica, vamos a ver que un resultado normal es de 0.7 a 1.3. En este caso, este laboratorio nos da 1.2. De ahí, el paciente presenta una creatinina aumentada. Entonces, quiere decir que probablemente, o sea, para empezar, la creatinina va a ser un producto que se va a desechar en lo que es, se va a excretar en lo que es la orina, ¿no? Pero cuando hay un daño renal, esta se va a quedar acumulada en lo que es la sangre. Entonces, esta puede tener como posibles causas una obstrucción de repente urinaria, también problemas renales, o un daño al riñón, una infección o reducción del líquido de la sangre. También puede ser por un consumo excesivo de lo que son las carnes o una deshidratación. En lo que es la creatinina en orina, los rangos normales son de 14 a 26 miligramos por kilogramo de masa corporal, ¿no? Por día, en lo que respecta a hombres. Pero en lo que respecta a mujeres, sería de 11 a 20 miligramos
por kilogramo de masa, ¿no?, corporal. En este caso, el paciente presenta una creatinina de 91. Está dentro de los rangos normales, pero también podríamos, por así decirlo, ayudarnos con la depuración de la creatinina, ¿no?, para evaluar si es que hubiese un posible daño renal. Ahora, con lo que es la depuración de la creatinina, este examen compara el nivel de lo que es la creatinina en orina con el nivel de la creatinina en sangre. Los valores normales en lo que son los hombres son de 97 a 137 mililitros por minuto. En caso de las mujeres, es un poco más bajo el rango, ¿no?, de 88 a 128 mililitros por minuto. Bueno, en caso de este paciente, presenta una depuración de 17.6 mililitros por minuto. Esto está disminuido, pero puede ser por muchas causas, ¿no? Puede ser porque de repente está alterado la recolección, o sea, puede que esté alterado por una recolección inadecuada de la muestra. Entonces, por ello, también hay que tomar en cuenta otro tipo de fórmulas, ¿no? También puede ser puede que tenga problemas como un daño a las células tubulares, de repente muy poco flujo en lo que es la sangre hacia los riñones, un daño en lo que son las unidades de filtración de los riñones, por pérdida de líquidos o deshidratación. Pero como dije, esto necesitaríamos otro tipo de fórmulas, como por ejemplo lo que es la Cofcroft Gold, también la MDRD y la CKD-EPI. En lo que es la depuración de la creatinina corregida, bueno, esto es para evaluar mejor lo que son, para evaluar mejor, ¿no? Son de mejor aproximación, por así decirlo, las que mencioné, ¿no? También el resultado de la depuración de la creatinina corregida va a ser de que el paciente va a presentar una depuración de 18.8 mililitros por minuto, y esta se va a encontrar por debajo del rango normal. Entonces, ¿cuáles serían las posibles causas? Problemas renales como... Ay, creo que ya lo repetí. Problemas renales como el daño a las células tubulares, la deshidratación, también por podría ser una insuficiencia cardíaca, una obstrucción de salida de la vejiga, ¿no? Bueno, por así decirlo, en conclusiones, tendríamos que pedir, o sea, para evaluar mejor a lo que es una enfermedad renal, o para, por así decirlo, estadiar una enfermedad renal crónica, tendríamos que usar lo que es el CDK-EPI. En este caso nos sale 18.5. Esto va a estadiar que es una enfermedad crónica de estadio 4, porque este está entre 15 a 19. Pero también habría que pedir otro tipo de exámenes. Podríamos pedir una albuminuria, que esta sería para poder evaluar a un paciente y su pronóstico, ¿no? Si es de peor pronóstico, y saber si más adelante podría llegar a ser una posible diálisis. También deberíamos pedir exámenes complementarios, primero sospechando de una enfermedad crónica. Hay que pensar cuáles serían las posibles causas, como posibles enfermedades crónicas que causen enfermedades, que las causen, ¿no? Como una hipertensión arterial, una diabetes mellitus. Entonces, para eso deberíamos pedir lo que son pruebas de glucosa o una medición de la presión arterial. También exámenes de importancia, tendríamos que pedir un examen de orina completo y un estudio de proteínas de 24 horas. También tendríamos que ver sobre las manifestaciones crónicas que pueden generar una alteración, ¿no? Por ejemplo, pedir un hemograma y ver la eritropoyetina en caso de una anemia.
También, si hay una alteración en lo que es el metabolismo del calcio, también tendríamos que examinar lo que es el calcio sérico. Si hay una alteración en la filtración de los electrolitos, tendríamos que evaluar, como ya dije, los electrolitos, lo que es el fósforo y el calcio también. Si hubiese una acidosis, tendríamos que pedir un examen de gases arteriales. También tendríamos que evaluar lo que es la urea. En lo que son pruebas importantes, tendríamos que pedir o tener un término que va a ser una prueba para ver microscópicamente si hay un sangrado en las heces. Y también de importancia el PSA, que va a ser un marcador tumoral específico para lo que va a ser el cáncer de próstata. En conclusión, podríamos decir que nuestro diagnóstico sería una insuficiencia renal crónica de estadio 4. Nuestra justificación viene a ser porque el volumen total de orina sería de 900 mililitros, los niveles de creatinina sérica están elevados, los niveles de depuración de la creatinina están disminuidos y las fórmulas para saber si la tasa de filtrado glomerular indican que también está disminuido. Y también tendríamos que, podríamos pedir lo que es una prueba para valorar lo que es la enfermedad renal, ¿no? En este caso, que podría ayudarnos un poco más, que sería la microalbuminuria, que básicamente va a ser una prueba, por así decirlo, de sobrevida, que va a determinar la sobrevivencia de lo que es el paciente, ¿no? Y esto me dirá si es que el riñón aún funciona o no. Gracias. Ya, pon un ratito ahí la primera. Ahí. No. 71 años. Lo que mencionaste tú está bien, hay que hacerlo con tranquilidad. Les he dicho que todos estamos aprendiendo acá, hasta yo aprendo con las cosas que ustedes están mencionando y me haces acordar también de algunas cosas que se me olvidan por ahí. 71 años de frente, ¿no? Hay patología crónica. Mencionaste la más frecuente, tumoral y la prostática, definitivamente. Eso no es cuestión. Hay un volumen, y mencionaste también, ¿no? En estos casos puede ser obstructivo, recuerda. Un prostático tiene una particularidad, tiene una orina disminuida porque hay un volumen que se vuelve estático a nivel por esta situación prostática, ¿no? Que puede llegar a 100, 200, a más, dependiendo del tamaño prostático. Entonces, puede haber una obstrucción también urinaria, sí, a nivel prostático, el agrandamiento puede darlo. Podemos observar también que este paciente puede tener ese tipo de problemas. Esto que han mencionado ustedes es cierto. Es un paciente crónico, es un paciente que tiene ya una depuración bastante marcada, o sea, ya hay una lesión ahí. Lo que tienen que hacer ustedes es saber verificar si esa lesión es bastante, y lo que mencionaste al final, la microalbuminuria es parte de eso, ¿no? Generalmente utiliza para pacientes diabéticos o hipertensos. Eso le va a dar el sobrevida que va a tener, ¿cierto? Y la gravedad del paciente. En esos dos casos específicamente. Entonces, si el paciente hipertenso, si el paciente diabético, definitivamente, ustedes han mencionado también las pruebas, glucosa, todas esas cosas, ¿no? Es importante. Siempre, aquí aparte de esto, un examen de orina que vas a ver la concentración, la densidad, vas a ver el pH, y también hay otro elemento, ¿no? Porque no desdice un paciente con insuficiencia, en este caso, prostático, que hay que sondearlo, tenga un EITU y mayor compromiso de daño. Entonces, todas estas variables, con respecto a lo que ustedes ven, y la edad sobre todo, están ustedes ayudando a hacer. Has dicho todo. O sea, definitivamente hay que ver, valorar ahorita la insuficiencia. ¿Cuál es? Ya tenemos aquí la filtración, pero hay que valorar el daño propiamente, ¿no? Y eso lo vemos con las pérdidas.
vemos si hay otro compromiso, vemos si la obstrucción se puede también apoyar, que puede bajar, ¿no? O sea, si cuando hay esta situación también obstructiva, desaparece, baja algo la creatinina. Lógicamente el daño con el tiempo va a ser difícil. Pero ya, usted ya complementa con las otras pruebas que los han mencionado. Bien, bien, Richie. Pero ahí, con... Okay. Una de las tantas manejos que hay. Okay. El grupo... Melanie. Adelante. Doctor, ahora cargo las diapositivas. Ok, ok. Adelante. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Somos el grupo 4, conformado por el compañero Chaparro de la Cruz Álvaro, compañera Morales Reyes Claudia, mi compañera Prado Herrera María Fernanda y quien les habla Sotelo Velázquez Melanie. Bien, tenemos aquí el examen. Vemos que tenemos en 3 partes. En la primera parte tenemos los valores normales, tanto de creatinina en sangre, nitrógeno ureico en sangre y ácido úrico. Luego, en una segunda parte en donde vamos a analizar los sedimentos, el sedimento de la orina. Luego tenemos que calcular la depuración de la creatinina y finalmente dar con un posible síndrome. Bien, en cuanto a las pruebas de la función renal, tenemos aquí la creatinina en sangre, cuyos valores son tanto para varón y mujer, como se muestra en el cuadrito. En el caso de varones, de 0,6 a 1,2 miligramos por decilitro. En el caso de mujeres, de 0,5 a 0,9 miligramos por decilitro. En el caso de la creatinina, sabemos que esta proteína proviene de la degradación de la creatina, que es un compuesto que está presente, que proviene de los músculos, para luego estar circulando por toda la sangre, hasta llegar al riñón, donde va a ser filtrado y finalmente eliminado por la orina. Cuando se presentan algunas patologías renales, tiende a acumularse la creatinina. Luego también tenemos el nitrógeno ureico en sangre. Tenemos aquí los valores de 7 a 20 miligramos por decilitro. También el nitrógeno ureico es simplemente la urea, pero en forma de nitrógeno en la circulación, donde también va a ser expulsado por la vía urinaria, a través de la orina. Luego también tenemos el ácido úrico. Tenemos aquí los valores de 250 a 300 miligramos por decilitro. Aquí mencionamos que viene a ser el resultado por la descomposición tanto de células y alimentos. También los riñones se van a encargar de eliminar el ácido úrico a través de la orina. Bien, ya en la parte
de las pruebas, vamos a ir analizando cada punto. En el caso de leucocitos, vemos que el paciente presenta 50 leucocitos por campo, a lo que el paciente estaría presentando una leucemia. Un momento, por favor. Ya. A lo que estaría presentando leucocitoría el paciente, lo que nos hace pensar que probablemente esté presentando una infección. Ahora, este tipo de infección del tracto urinario alto puede deberse ya sea por bacterias tales como la Escherichia coli o un Enterobacter o una Pseudomonas. Sin embargo, también puede deberse a otras causas. Puede ser por una glomerulonefritis. El paciente también puede presentar quizás una litiasis y el paso de lo que esté causando el daño en las vías urinarias, también daños renales o sino también en la misma vía urinaria. También a causa de inflamaciones con la apendicitis y diverticulitis. También puede ser por un mal manejo de las muestras, quizás por una contaminación. Luego, con respecto a otro campo, en la foto de Matías, el paciente presentó de 10 a 15 por campo, a lo que indicamos que el paciente presenta una hematuria. Ahora, esta hematuria puede ser ya sea de tipo glomerular o extraglomerular. En cuanto a las causas, las que son netamente urológicas, como mencionamos, el paciente puede tener una infección urinaria, puede presentar también litiasis, o puede haber ya sea un tumor en el parénquima renal a nivel de la próstata o uretral también. Y en el caso de las neurológicas, pueden presentarse enfermedades hematológicas, también puede ser causada por una hematuria glomerular, como en el caso, vemos, puede ser una nefropatía mononeurulina A, síndrome de Alport o una glomerulonefritis. También pensar, ¿no?, en algunas enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis. Y bueno, también puede ser de causa farmacológica porque algunos de estos fármacos tienden a causar hematuria, algunos anticoagulantes, inmunosupresores y antibióticos. Para el caso de los cristales de oxalato de calcio tenemos positivo, a lo que estos cristales se forman por cambios tanto de temperatura, de pH y de concentración en la orina. También debemos sospechar o sugerir unos cálculos renales si estos cristales son de un tamaño considerable. También puede deberse a la dieta. El paciente puede haber ingerido quizás ajo, tomate, espárragos, a lo que indica la presencia de cristales. Y también puede relacionarse con unas patologías como diabetes, entre otras. En la parte de cilindros tenemos también la presencia de cilindros, lo que nos indica un proceso inflamatorio. Puede deberse a una nefritis intersticial, un síndrome nefrótico, aunque no es exclusivo. También puede ser por una infección a nivel renal, una pielonefritis. Una imagen en los cilindros. Luego, en las pruebas bioquímicas tenemos glucosuria y proteinuria. En el caso de la glucosuria, vemos que normalmente el organismo va a eliminar la glucosa por vía urinaria cuando la concentración en sangre es muy alta. Las personas que presentan glucosuria renal van a eliminar la glucosa por la orina, aunque las concentraciones de glucosa sean normales. Y esto es debido a que hay un defecto en las células tubulares en el riñón, lo que causa que no se reabsorba bien la glucosa. Las causas pueden ser de tipo hereditaria y adquirida. Las hereditarias puede ser por un síndrome de Fanconi, y adquiridas también por causa farmacológica y enfermedades que pueden causar daño en los túbulos renales. A nivel de la proteinuria, en el caso de proteinuria tenemos que es positiva,
vemos que hay una eliminación de la albúmina en la orina, y esto puede ser porque quizás el paciente puede haber realizado ejercicios muy intensos o ha presentado fiebre, convulsiones, infecciones. También puede deberse a que hay una alteración en la barrera de la filtración glomerular, y también por la falta de la reabsorción de proteínas filtradas, ya sea porque hay una alteración de tipo hereditario o adquirida en el mismo túbulo proximal. Bien. Ya en el tercer punto tenemos para calcular la depuración de creatinina, los cuales nos dan los valores. Tenemos aquí los datos de creatinina en sangre, la creatinina en orina, también la depuración de creatinina y el volumen. Entonces, de acuerdo a la fórmula, para determinar la depuración de creatinina, eh, bueno, reemplazamos los valores. Sin embargo, aquí tenemos un valor, que es la superficie corporal, en donde es una fórmula aparte, en donde tenemos que se halla el peso del paciente por la talla sobre 3600, y a eso, bueno, le sacamos la raíz, y tenemos un valor. Bien, reemplazando en la fórmula, de acuerdo a los valores, vamos a tener que este paciente va a presentar un valor de 277,24 mililitros por minuto. Ahora, independientemente de que el paciente sea varón o mujer, vemos que el valor ha sido de un resultado muy alto. Y en el caso de que sea mujer, vemos que los valores normales están entre el intervalo de 88 a 128 mililitros, y varón 97 a 138 mililitros por minuto. Ahora, qué me indicaría la depuración de creatinina? Podemos pensar que, entonces podemos confirmar que el paciente tiene un problema renal, o también puede ser que haya alguna parte que presenta un daño en una parte del cuerpo, que se está afectando el flujo sanguíneo, que se está dirigiendo hacia los riñones también. Bien, en cuanto a qué síndromes podríamos identificar, escogimos tres: hematuria, proteinuria y una ITU. En el caso de la hematuria, la presencia de hematíes en la orina puede ser macroscópica o microscópica. También al inicio de la micción nos va a indicar el origen, y puede ser en el cuello de la vejiga o en el meato de la misma uretra. También, si la hematuria se da al final de la micción, puede ser que hay un problema ya en la vejiga. Y si sea el caso que sea total, es un problema tipo renal o ureteral también. En el caso de la proteinuria, vemos que la pérdida de la albúmina puede ser debido a un problema renal o también postrenal, o puede darse el caso también que es un problema de deshidratación, fiebre, también preeclampsia, una ITU. En el caso de una infección de tracto urinario, vemos que, bueno, por causas, por bacterias, la multiplicación bacteriana en la zona, vemos que puede asentarse en la fascia perirrenal hasta el meato urinario. Depende si puede ser una ITU baja o una ITU alta. En el caso de una ITU baja, el paciente puede presentar dolor al orinar, va a presentar poliaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, incontinencia urinaria, hematuria también. Y en el caso de que sea una ITU alta, el paciente ya va a presentar fiebre, frío, dolor en el flanco o la región lumbar. Bien, a lo que con mi grupo llegamos a que probablemente pueda ser una infección del tracto urinario alto. También podría presentar un síndrome nefrítico, también una enfermedad autoinmune y también una litiasis.
En cuanto a los exámenes auxiliares, también se debe solicitar un hemograma, también la bioquímica, los reactantes de fase aguda y una glucosa sérica. Y la glucosa sérica es importante para determinar, confirmar si el paciente puede ser un paciente diabético o no. También recurrir a una ecografía renal y también pedir un urocultivo. Y como conclusiones tenemos que la infección del tracto urinario alto, pensamos que es porque el resultado del sedimento urinario hay presencia tanto de leucocitos y hematíes, lo que podemos relacionarlo con una pielonefritis. Y también tiene que ser corroborada con la clínica del paciente. También mencionamos que podría ser una litiasis, para ello podemos recurrir a una ecografía para su descarte también. Y el síndrome nefrítico, debido a que hay presencia en el sedimento urinario de proteínas, glucosa y hematíes. Y eso es todo. Gracias. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Oye. A ver, volvemos. Sino que lo había, para no interrumpir, era para eso. Tenemos nosotros este sedimento. Les digo, no para todos, ¿eh? Porque yo veo a veces que me reiteran las cosas. No hay necesidad. Ya sabemos eso, ustedes lo han hecho, fórmulas, cuestiones técnicas, ¿no? Y a veces nos quita un poco el tiempo. Pero miramos, porque ahorita ya se nos ha ido. Pero para terminar esto, con este sedimento yo tengo una leucocituria, una hematuria, cristales y cilindro. Estas cuatro cosas me están dando lugar a que yo pida una ecografía. Yo ya estoy pensando en una litiación. Otra cosa más. Y quiero que un poco complique el asunto. La leucosuria. Entonces, tengo que descartar que este paciente sea un diabético. Porque ya con glucosuria en la cruz, de todas maneras, ya pasó de Intel a 180 en suero. Entonces, este paciente debe tener 180, 182, 183, 200, 210 de glucosa. Entonces, yo tengo que pedir la glucosa y hemoglobina glicosilada y para garantizar ya pues una curva, ¿no? Para poder determinar. Proteinuria, no hay problema, le dije, ¿no? Cuando es una proteinuria de una cruz, estamos hablando que puede ser una situación de inflamación, va a haber proteinuria. Una pérdida de hematía, va a haber proteinuria. Un arranque, podemos decir nosotros, de los oxalatos de calcio, que va a ser a todo a nivel, ¿no es cierto? A nivel de todo uréter, todo eso, va a haber pérdida de proteínas, de todas maneras, no es mucha.
para decir que es un síndrome nefrótico, proteinuria 24 horas. Así que me está diciendo, con esto es una litiasis. Con un antecedente de tener un problema de tipo una nefropatía o, en el caso, podría ser un paciente diabético. Yo tengo esto, ¿cierto? Ya tengo esto. Esa fórmula interesante sería que la volvieran a reiterar. La mayoría de los alumnos me han dado unas cantidades mucho menor que la de ustedes. 200 y tanto es demasiado. Pero veamos, esto ya hay que ensayarlo nuevamente ustedes. Entonces, ¿qué tomaría yo acá? La hematuria tiene producto de la litiasis, pero me parece más que fuera un hito. ¿Ok? Y esto. Entonces, conclusión, este es un paciente probablemente diabético, está haciendo litiasis renal, por eso tiene toda sintomatología, y por la leucocituria de todas maneras le hago un cultivo, porque puede haber, siempre hay, cuando hay demasiada cantidad de cristales a veces, o inclusive puede aparecer hasta los uratos por ahí, o porque hay un poco de ahí de matíes, o porque hay bastantes leucocitos, un poco, no le digo, ¿no? Esconde a veces esos gérmenes escasos, que puede ser. Y no es infrecuente encontrar un paciente diabético con infección urinaria, no es infrecuente ver a un paciente de litiasis con infección urinaria. Siempre se descarta eso a nivel de emergencia. Ahí acabó el asunto. Entonces, miren, y en las próximas que ya estamos viendo la cuestión del cardíaco, que vamos a ver después porque ya nos pasamos, ahí le vuelvo a comentar algunas cosas más de aquí. ¿Ok? Nos vemos dentro de unos minutos. La siguiente hora que nos corresponde, ahí nos vemos más o menos unos 10 minutos. Ahí conversamos más de esto. ¿Ok?